¿Qué tal? Chicas, chicos, seguimos por aquí a quienes nos están acompañando en Zoom, quienes nos están acompañando en Facebook y quienes nos están acompañando, pues próximamente en la retransmisión, por así decirlo, a través de YouTube. Me va a dar mucho gusto que todas y todos ustedes nos estén acompañando y vamos a continuar con las siguientes ponencias porque todavía nos queda un buen tramo que recorrer. Vamos casi a la mitad de este programa que preparamos para todas y todos ustedes. Y a continuación, me gustaría dar paso a la siguiente ponencia. La siguiente ponencia va a estar impartida, como les comenté en el bloque anterior, por una personalidad que también colabora con Ilumina, pero tiene muchas otras cualidades que a continuación les voy a enumerar. Él es un destacado licenciado en psicología educativa con una sólida trayectoria en los ámbitos de la educación, la inclusión y la psicología clínica. Actualmente se encuentra cursando la maestría en psicooncología, especializándose en el acompañamiento emocional y terapéutico de pacientes oncológicos y sus familias. Con una amplia experiencia en la formación y coordinación, es coordinador de la Escuela de Inglés en las fundaciones Ilumina, Ceguera y Baja Visión y ADEPAM. Esta última enfocada en apoyar a personas con discapacidad motriz. Desde estas plataformas, promueve la educación inclusiva y el acceso a nuevas oportunidades para personas con diversas discapacidades. Además, está certificado en la impartición de cursos de formación de capital humano por la red Conocer, lo que avala su capacidad para diseñar e impartir programas educativos de alta calidad y entre sus logros académicos destacamos el haber cursado un diplomado en Derechos Humanos y otro en Terapia Cognitivo-Conductual, permitiéndole abordar problemáticas emocionales y psicológicas desde un enfoque ético, científico y humano. Su especialización en temas de inclusión y discapacidad y su certificación en accesibilidad web refuerzan su compromiso con la creación de espacios y recursos accesibles para todos. Asimismo, ha sido reconocido con el Premio Municipal de la Juventud León 2021 y el Premio Estatal de la Juventud Guanajuato 2022, distinciones que reflejan su liderazgo social, su compromiso con la inclusión y su constante búsqueda de generar un impacto positivo en la comunidad. Y él nos va a hablar de un tema muy interesante que se llama estudiar gracias al sistema o a pesar de él. Así que denle un fuerte aplauso virtual desde sus casas también a nuestro siguiente ponente que es Saúl Ponce Cabrera. El escenario es todo tuyo, mi querido Saúl. Hola Lalo, ¿qué tal? Fátima, chicos, chicas, a través de redes sociales, aquí en el Zoom, en YouTube. Un placer saludarles desde acá de la capital mundial del calzado en León, Guanajuato, donde la vida no vale nada, como cantaba el gran José Alfredo Jiménez. Muy complacido por la invitación que me han hecho para participar en este quinto aniversario de ACC Support. La verdad es que me da mucho gusto que estas comunidades sigan creciendo, que vayan avanzando al paso de los años con más integrantes, con actualizaciones, etcétera. Y sin duda que eventos como el que estamos presenciando en este momento, pues suman bastante a que la comunidad se siga fortaleciendo. Y justo como ya refería hace un momento Lalo, pues vamos a estar abordando el tema de la educación cuando de personas con discapacidad se trata. Sabemos que pues es todo un tópico. Allí se lanza la pregunta justo desde el título que si las personas que hemos tenido la oportunidad de estudiar siendo personas con discapacidad, lo hemos logrado gracias al sistema educativo, me refiero, o a pesar de él. Es una pregunta que cada quien irá respondiendo. También comentarles que lo que comparta a través de esta charla es totalmente debatible,
es obviamente también aplicado a mi contexto en particular. Cada quien tendrá su propia percepción y es libre de estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que pues a continuación vamos a estar disertando. Voy a explicar un poquito cómo se va a estar dividiendo la charla. Primero, una breve introducción. Después vamos a hablar de aspectos puntuales que a un servidor le han permitido avanzar académicamente. Más tarde tocaremos algunos puntos que, por ejemplo, a docentes en particular les permitieron apoyarme, acompañarme, fortalecer mis áreas, digamos, más desarrolladas y algunas cuestiones ya muy puntuales en ese particular. Y finalmente haremos un resumen. Sabemos que ACC Support se enfoca mucho en la tecnología, ahora con la inteligencia artificial, con los ponentes que me precedieron, también estuvieron tocando mucho esos puntos y por ello es que tengo dos amigos virtuales que van a darnos el resumen de todo lo que voy a estar tocando con ustedes el día de hoy. Así que sin más preámbulo, les invito también a que tomen alguna nota, algún apunte y con todo gusto comentarios o preguntas, ya que habrá espacio al final de mi disertación para poder atender esa parte también. Bueno, iniciando, ¿qué es la educación como tal? Y como personas con discapacidad, tenemos que seguir hablando de que hay que hacer adaptaciones, de que hay que hacer adecuaciones, de un sinfín de barreras a las que nos enfrentamos día con día, pero de pronto es un tanto irónico que en el siglo XXI sigamos hablando de lo que se debe hacer para lograr alcanzar una educación inclusiva cuando las personas con discapacidad hemos existido desde siempre. Desde que somos una especie como tal, ha habido personas en situación de discapacidad. Si quieren, podemos irnos antes de Cristo o tan solo después de Cristo, ya van más de 2000 años y hablamos hoy en día de ajustes razonables, de diseño universal, como si las personas con discapacidad tuviéramos apenas pocos años que arribamos aquí a la Tierra de algún extraño planeta, ¿no? Y no es así. Sin embargo, las puertas por distintos paradigmas, como el paradigma de prescindencia, el paradigma médico asistencialista, estas dos vertientes, estas dos formas de ver el mundo o a las personas con discapacidad, pues fueron por muchos años, por miles de años, incluso me atrevería a decir, un lastre para que nosotros nos pudiéramos desarrollar en el área educativa tan solo, ¿no? Ahora, con el nacimiento de la convención en el 2006, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues ha habido un reconocimiento del derecho a la educación para las personas con discapacidad. Fíjense, necesitamos o tuvimos la necesidad de que un documento internacional se creara ya hace casi 20 años para que supiéramos las personas con discapacidad, pero sobre todo el mundo en general, que la educación es un derecho para nosotros y nosotras. Repito, siendo que las personas con discapacidad hemos estado en el plano desde hace miles de años. Pero en fin, ese ha sido el camino que se ha tenido que recorrer. Muchas personas antes que nosotros han venido haciendo esfuerzos. Sabemos desde luego con Luis Braille a principios del siglo XIX, ahora también con Helen Keller a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, etcétera, etcétera, y otras figuras que junto o además de ellos, pues han venido ya dejando el pavimento un poco más plano para que pues los que estamos viviendo, por ejemplo, ahora en el 2025 podamos transitar de una manera un tanto más tranquila, por decirlo de alguna forma, en el ámbito de la educación, sobre todo de la educación, me refiero académica, ¿no? Desde preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, posgrados,
independientemente del país en el que nos encontremos, que sabemos que tienen por ahí algunas variaciones. Pero a título personal, luego de todo esto que acabo de comentar, de los diferentes desafíos a los que nos enfrentamos día con día, voy a hablarles al menos de tres factores que a un servidor le han permitido avanzar en el campo educativo. Y creo que mi perspectiva puede venirles bien, mm, meramente por dos puntos. Primero, porque he sido y sigo siendo un aprendiz, he sido y sigo siendo estudiante. Y después, porque además he tenido el privilegio de enseñar lo que he aprendido, lo he podido transmitir tanto a personas con y sin discapacidad en diferentes ámbitos, desde primarias, preescolares, preparatorias, universidades, empresas y también a personas con discapacidad, ahora a través de ADEPAM, a través de Ilumina. Así que por ahí tengo un poquito de experiencia en los diferentes ámbitos del proceso o de los procesos de enseñanza-aprendizaje o de la educación en general, y espero que de alguna forma algo de lo que estoy a punto de compartir les pueda servir en su ámbito particular y muy específico. El primero de los factores que a un servidor le han permitido avanzar en este proceso académico ha sido la resiliencia. Y para ello me permito contarles que cuando yo entraba a la secundaria, yo era una persona con baja visión en aquel entonces, tuve una experiencia muy desagradable con una maestra, a quien por cierto apodábamos la mosca por unas gafas bastante llamativas que portaba. Y en una ocasión le pedí que si por favor me podía anotar la tarea en la libreta, ya que no alcanzaba a ver el pizarrón, aun cuando estaba pues en la fila de adelante. Y su respuesta me cambió la vida por completo, y creo que estuvo a punto incluso de que yo el día de hoy no estuviera aquí platicando sobre este tema, a lo mejor sobre algún otro, pero no precisamente sobre la educación. Y es que la respuesta de la maestra Mosca, de ciencias, por cierto, fue que si yo quería una atención especial, tenía que ir a una escuela especial. Ese comentario, ese mensaje, esas palabras fueron una roca que cayó sobre mí, sobre mi familia en ese instante. Y mi mamá optó, obviamente bajo el desconocimiento y bajo los recursos con los que contaba en ese momento, por sacarme de la secundaria y inscribirme a una asociación, algo que sin duda me ayudó bastante para poder empezar a aprender el bastón, a usar el bastón, a aprender braille. Incluso hoy que me dedico al inglés, allí fueron como mis primeros pininos, gracias al maestro Fernando, que en aquel entonces empezó a impartirme clases de inglés. Yo tenía unos 12, 13 años. Entonces, también empecé a convivir con personas con baja visión y con ceguera, que iban saliendo adelante, que iban haciendo su vida, y claro que me sirvió bastante, pero yo hubiera preferido que la asociación fuera como un complemento a mi educación regular y no nada más lo único que tenía presente en aquel periodo, en aquella etapa de mi vida, ¿no? Pero así fue. Salí de la secundaria gracias a las palabras de esta maestra, y fui avanzando. Allí fui mostrando mi resiliencia, porque además también empezaba a perder la vista a pasos agigantados del ojo derecho, ya el izquierdo ya no funcionaba. Y fue antes incluso de la secundaria, por ahí me adelanté un poco, cuando estaba en sexto de primaria, que me dicen que me tienen que extraer el ojo izquierdo porque la presión debido al glaucoma ya era muy elevada, y pues ya incluso los dolores tan intensos que no podía ni siquiera comer. Entonces me tuvieron que quitar el ojo izquierdo. Imagínense que pues yo estoy en sexto, cuando empiezas a ver quién te gusta, a quedar bien con la chica que te atrae, y pues de repente llegas a un día pues ya sin ojo y hasta con un parche, ¿no?
Entonces fue un impacto fuerte para mí a nivel psicológico, del cual pues tuve que levantarme gracias a esa resiliencia. Digamos, avanzar gracias a también al sentido del humor, a pues siempre tratar como de ver el vaso medio lleno y gracias a ese tipo de comportamientos, de conductas, pues también digamos que se amortiguó un tanto el impacto después de esta noticia del ojo. También el glaucoma empezó a afectar el ojo derecho, de tal forma que a los 14 años ya no veía nada. Entonces, aquel adolescente a quien le encantaba el fútbol, a quien le encantaba salir con los amigos, etcétera, etcétera, pues ahora ya tenía ciertas restricciones por la deficiencia en sí y por, obviamente, todas las barreras que sabemos que forman la discapacidad, ¿no? Entonces, eso fue lo que ocurrió, varias situaciones adversas en aquel entonces. Además, éramos una familia de muy bajos recursos, entonces eso también era un obstáculo para tratamientos, para a lo mejor una educación particular, etcétera, etcétera. Y fueron también momentos a los que, o situaciones, circunstancias a las que me tuve que levantar gracias a la resiliencia. Y repito, esa resiliencia se mostró o la manifesté a través del sentido del humor, del observar a compañeros en mi situación o en una situación similar, cómo salían adelante, aprendiendo de ellos, enfocándome en el inglés, en el braille, en ser más independiente para ir a hacer mis cosas, para ir a la tienda, a la tortillería, a fiestas, etcétera. Así que mi resiliencia sin duda fue una herramienta fundamental para yo no quedarme estancado en esas palabras dichas por la maestra en secundaria, por ejemplo, ¿no? Además de esto, el segundo factor que me gustaría compartirles, que fue un pilar importante para que yo pueda estarte platicando todo esto el día de hoy, fue la motivación. Yo tenía una motivación cuando empecé a aprender inglés en la asociación que les comento, todavía existe, se llama CIDEBI. Pues yo empecé a darme cuenta que el inglés como que era algo que se me daba, era algo con lo que pues yo congeniaba muy bien, por decirlo de alguna forma, y me propuse que en mi vida adulta yo iba a tener un buen dominio del inglés para poderlo transmitir y entonces así ganarme la vida como persona ciega. Así que empecé a ponerme más las pilas allí en la asociación, empecé a buscar cursos en línea, no en internet en casa, porque repito, éramos de bajos recursos, no había para internet, así que pues empezabas ahí a robarte la señal del vecino y de la tía, etcétera, etcétera, a fin de poder acceder a los cursos existentes en aquel entonces. Más tarde, esa motivación también me llevó, obviamente, una motivación empujada por la necesidad, porque les digo, era una situación compleja económicamente por la que atravesábamos, y me dirigía al Instituto Tecnológico de León, al Centro de Idiomas, y le dije al maestro Urbina, le dije, mira, ¿sabes qué? Yo no tengo el recurso para pagar lo que aquí cobran, pero si tú me das la oportunidad de cursar estos 3 años de inglés, pues te prometo dar mi máximo esfuerzo y dejarlo todo en la cancha, como luego se dice, para poder aprender y no desaprovechar esta oportunidad en caso de que me la des. Me dijo que sí, me salté por ahí 6 meses, un año de inglés por lo que yo ya sabía y terminé los 3 años como tal, que era el programa de allí del Instituto Tecnológico de León. Eso también me ayudó bastante y cuando tomo este curso, este proceso de 3 años en el Instituto Tecnológico de León, les comento, yo tenía unos 15 años, 16 años más o menos, así que pues ahí fui solidificando ya mis conocimientos en cuanto al inglés. Gracias a que terminé ahí en el Instituto Tecnológico, empecé a dar clases a familiares, a primos, primas, ahí empecé a ganar mis primeros 40 50 pesos por clase, etcétera, etcétera. Yo ya tenía unos 18 años, así que eso me ayudó a ganar experiencia, pero sin duda de no haber tenido yo esa motivación desde los 13 14 años, seguramente pues hubiera tenido muchas más dificultades para ganarme la vida hoy en día.
porque la verdad debo decirles, aunque como Lalo pudo comentarles en mi currículum, tengo varias certificaciones y varias formas de preparación. El inglés es lo que me ha permitido, digamos, tener una vida tranquila. No tengo lujos, pero tampoco me falta nada, gracias a Dios. Pero sí, el inglés ha sido como mi paracaídas, ¿no? Cuando no ha habido trabajo de psicología o de conferencias o de cursos, el inglés siempre está ahí como, hey, Saúl, aquí estoy eso ha sido como mi colchón. Así que mi motivación fue muy importante, fue fundamental y es algo que quería compartirles también, ¿no? Y como tercer factor, digamos, personal, fue la red de apoyo. Tuve una red de apoyo sólida en algunos momentos, en algunos un poco más débil, pero por ejemplo, mis padres, aunque soy de una familia de padres divorciados, cada uno a su manera estuvo compartiendo conmigo pues su mensaje de que yo tenía que salir adelante, tenía que ver la forma de ganarme la vida, de progresar, etcétera, etcétera. Así que ellos, mis hermanos, estas personas que les digo que de pronto me abrieron las puertas, como el maestro Urbina en el Instituto Tecnológico de León, los maestros que tuve en la asociación, por ahí algunos otros elementos, algunas otras personas en un grupo religioso al que pertenecí en aquel entonces, en mi adolescencia, que también me tendieron la mano de muchas formas. Entonces, como diría Einstein, yo si hoy puedo, figurativamente hablando, ver más allá, es porque estoy sentado o he estado sentado en hombros de gigantes, que de no haber sido por ellos, seguramente no habría alcanzado lo que pues he conseguido hasta este momento, ¿no? Después, obviamente, conocí a mi actual esposa, a Cintia, y ella, pues, viene de una familia de personas todas con licenciatura, con maestría. Cuando yo la conocí, únicamente tenía la secundaria. Yo terminé la secundaria de forma abierta por esto que pasó en la secundaria regular, a lo que ya hacía referencia hace unos minutos. Y pues ella me empujó a estudiar la preparatoria, después la licenciatura y hoy día pues ya casi a la mitad, más bien no casi, sino ya a la mitad de la maestría. Entonces ha sido un pilar fundamental tanto ella como mis suegros, mi cuñado. Y repito, han sido muchas las manos que me han apoyado en momentos difíciles y que hoy día pues también me permiten seguir alcanzando objetivos y logrando metas que de otra forma serían muy complicadas, prácticamente imposibles de superar o de llegar a ellas, ¿no? Así que esos han sido los tres factores fundamentales. Ha habido otros, pero por cuestiones de tiempo son los que quiero compartirles: resiliencia, motivación y una red de apoyo sólida. Después, como les comentaba al inicio, voy a hablarles de tres factores también que a los docentes en mi trayectoria, pues les permitieron pues hacer una buena sinergia con un servidor y sacar lo mejor de mí. Y estas tres cualidades de las que les voy a hablar fueron, primero que nada, la apertura, después la empatía y finalmente la visión. ¿Sí? Estas tres virtudes, y lo dejo muy claro, no nada más fueron de palabra, ni algo más como romántico del corazón, fueron a través de acciones, se manifestaron en conductas que nos permitieron llevar a cabo o formar un equipo sólido, sobre todo en la licenciatura y un tanto también en la maestría que actualmente estoy cursando. ¿A qué me refiero con la apertura o cómo lo puedo ejemplificar? Bueno, yo les aseguro a ustedes el día de hoy, perdón, que mm, el 90% de mis docentes no habían tenido un alumno con ceguera a nivel licenciatura, pero tenían esa apertura, esa mentalidad de, ¿sabes qué, Saúl? Definitivamente yo desconozco cómo funciona tu computadora, tus lectores de pantalla, etcétera, etcétera, pero quiero decirte que estoy dispuesto o dispuesta a escucharte. Dime cómo aprendes y yo me puedo adaptar a tu estilo de aprendizaje, a tus materiales,
para que puedas también avanzar en igualdad de condiciones que tus compañeros y compañeras. Así que allí empezamos a trabajar, me mandaban los documentos a estudiar en un formato accesible, siempre estaban al tanto de lo que necesitaba, de si había alguna adecuación que hacer con algún material, hacían trabajos en equipo para que pudiéramos integrarnos, ellos a mí, yo a ellos. Entonces, ese tipo de comportamientos de apertura ahí me permitieron avanzar en mi trayecto en la licenciatura, y esa apertura que manifestaron, pues sin duda se convirtió en un pilar base para que yo pudiera caminar de forma tranquila en esto que fue la licenciatura. El segundo punto fue la empatía, como ya les comentaba, fueron muy empáticos en darse cuenta de que si bien había cosas que yo no podía hacer, había muchas otras que sí, y fueron empáticos con las dificultades, las barreras del sistema educativo, pero al mismo tiempo también extendieron una mano hacia un servidor para que pues yo pudiera tomarla y aprovechar la ayuda, el acompañamiento que me iban brindando, ¿no? Y esa empatía se mostraba pues mandándome las tareas en los formatos correspondientes, pidiéndoles a mis compañeros que me apoyaran en los traslados, por ejemplo, a la lonchería, o que bajaran por mí cuando llegara a la universidad para que me acompañaran al salón, o por ejemplo los exámenes me los leían de forma oral, vaya, para que yo los fuera respondiendo de igual manera. O sea, si se fijan, fue una empatía no nada más de, ay, sí, Saúl, pobrecito, no puede ver, sino que, ok, Saúl no puede ver y hay muchas barreras que están frente a él, pero ¿cómo podemos nosotros como docentes irlo apoyando a vencer esas barreras? Y esas adecuaciones en los exámenes, esos trabajos en equipo, esos documentos en formatos accesibles, pues sin duda que fueron un barco que me salvó de hundirme en el mar del sistema educativo que sin duda está lleno de barreras muchas veces infranqueables, ¿no? Pero que los docentes o muchos de ellos lo hicieron mucho más llevadero a través de la apertura, de la empatía y de esta tercera virtud que es la visión. Si ellos no vieron en mí a una persona que no veía simplemente, no vieron en mí a Saúl no puede hacer esto, Saúl no puede hacer el otro, Saúl no puede hacer aquello, sino que, ok, hay cosas que Saúl no puede hacer, pero ¿qué es lo que sí puede hacer? Bueno, Saúl es bueno para retener cosas, Saúl es bueno para analizar documentos, Saúl es bueno para hacer resúmenes, y todo eso ellos lo fueron observando y lo fueron potencializando. Vieron en mí, como diría Vygotsky, esa zona de desarrollo próximo o los alcances que yo podía tener pedagógicamente hablando, psicológicamente hablando, y de ahí fue donde se agarraron para explotarme en el buen sentido del concepto, y pues también invitaban a que yo apoyara a mis compañeros y mis compañeros también me apoyaban porque yo ponía al servicio de ellos lo que yo podía hacer, y ellos obviamente veían que no nada más era de Saúl quiere esto, Saúl necesita el otro, Saúl está pidiendo esto otro, sino que decían, hasta ellos mismos decían, cuando había trabajos en equipo, yo quiero estar con Saúl, porque sabían que yo podía poner a sus servicios las cualidades que yo tenía, ¿no? Entonces era un dar y recibir, un give and take, decimos en inglés, y la verdad es que nunca tuve ningún problema. Es algo que he visto en otros compañeros con ceguera o con baja visión, que normalmente los compañeros de ellos se cansan porque nada más están pidiendo y dame esto y ayúdame con esto otro y apóyame con aquello, y son pocas luego las herramientas que ellos también ofrecen o la ayuda que ellos también ofrecen. Entonces eso dificulta mucho la interacción entre la persona con discapacidad y los compañeros y compañeras en el aula. Así que incluso lo dejo como una invitación. Si tú eres bueno para memorizar o eres buena para no sé, hacer resúmenes de libros o para descargar libros, etcétera, también ofrécelo a tus compañeros en la secundaria, en la prepa, en la universidad,
porque eso también va a permitir que los compañeros y compañeras estén más dispuestos a ayudarte y no nada más que tú quieras recibir y recibir y recibir todo el tiempo, ¿no? Entonces, esa visión, tanto de parte de mis compañeros, pero principalmente de mis profesores y profesoras, de muchos y muchas de ellos y ellas, pues fueron un paracaídas bastante favorable para evitar el impacto o la caída de pues tener que enfrentarnos a un sistema educativo todavía deficiente en nuestro país, ¿no? Al menos en México y pues seguramente en otros países la situación será un poco mejor, será igual o será peor, pero hablo del contexto específico en el que a mí me ha tocado estudiar y con el que me ha tocado lidiar, ¿vale? Entonces, haciendo un pequeño repaso, las habilidades o los factores, mejor dicho, que a mí me permitieron avanzar fueron primero de parte de un servidor, la resiliencia, la motivación y las redes de apoyo. Y por parte de mis profesores y profesoras fueron la empatía, la apertura y también la visión, el que vieran en mí a alguien que sí no podía ver, pero que sí podía hacer muchas otras cosas. Así que eso fue algo que en mi contexto, o ha sido algo que en mi contexto ha llevado a que pueda yo seguir alcanzando hasta la fecha diferentes logros académicos y sobre todo poderlos transmitir a través de conferencias como estas, a través de las asociaciones donde trabajo, a través de las personas con las que me encuentro y nunca dejo de aprender. Yo digo que los maestros somos aprendices profesionales y sin duda que nosotros como personas con discapacidad debemos seguir formándonos en la medida de nuestras posibilidades, de nuestras preferencias, etcétera, etcétera, aunque el camino no es nada fácil, pero podemos hacerlo y esperando, por supuesto, que una de esas tantas puertas que debemos seguir tocando se abra, así como ha ocurrido en mi experiencia personal y también profesional. Pero bueno, como les decía, pues sabemos que haces support, es tecnología, es inteligencia artificial, ya hablaba por ahí Miguel, hablaba también Oriol, hablaba Salva de esto de la inteligencia artificial y pues no me puedo quedar atrás tampoco, ¿no? Yo la verdad, la parte de la informática no es mi fuerte, pero he estado tratando de mantenerme a la vanguardia con la inteligencia artificial y por eso es que he invitado a dos amigos virtuales para que hagan un resumen de esta charla, de esto que les acabo de compartir. Así que disfruten por unos minutos de este resumen de mi conferencia y volvemos para cerrar y ver si hay comentarios, preguntas, dudas, etcétera. Por favor, denme un minutito para que puedan escuchar a mis dos amigos. Así que esta conferencia, Fati, Lalo, amigos, amigas, es 3 por 1. Aquí vamos y un minuto, por favor. Claro que sí, sin problema. Actualiza a Mac OS Chrome. Ahora ha iniciado la compartición. Zoom.us, Zoom Chat, Chrome, Educación y Discapacidad, superando el sistema. Educación y Discapacidad, superando el. Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en un resumen de conferencia que, la verdad, plantea preguntas muy de fondo sobre educación y discapacidad. Sí, la fuente es una ponencia de Saúl Ponce Cabrera. Él es psicólogo educativo y además es una persona ciega, así que su perspectiva es, bueno, muy potente. Exacto. Y la pregunta central que él lanza y que nos va a guiar hoy es bastante directa. ¿Las personas con discapacidad consiguen sus metas educativas a pesar del sistema o gracias a él? Es una pregunta, que da que pensar, ¿eh? Y lo interesante del resumen es que nos deja ver su análisis. ¿Qué factores personales ve él como clave? El papel de algunos profes que tuvo. Profesores, sí. Ujú. Y esa conclusión final, que es bastante... Bueno, ya llegaremos a ella. Dice, ¿y qué significa esto en un contexto más amplio? Venga, vamos a ello. Empezamos por lo que él llama factores personales. Destaca 3: resiliencia, motivación y tener una red de apoyo. Pero De María lo curioso es Tinivelli cómo lo para enfoca, todos, ¿no? como No se habla de hizo el ellas resumen de la charla. como si fueran Notebo que etiquetas. Eso es.
Ahí está una de las claves, yo creo. Porque él insiste mucho en que no vale solo con ser resiliente o estar motivado. Dice que eso, pues, se queda corto. Se queda corto. ¿En qué sentido? Pues en que lo importante, lo decisivo, según él, son las conductas, las De acciones, José lo que Ortiz haces, para contenido web. ¿sabes? Hola La María. resiliencia no Según es, veo no está es una idea usando abstracta. CVS Ah, vale. ARM de Es, por Google. ejemplo, buscar tú mismo soluciones cuando te encuentras una barrera. No rendirte. Buscarte la vida para seguir adelante. Eso es resiliencia en acción. Entiendo, o sea, es pasar del concepto a la práctica pura y dura, el hacer. Y lo mismo con la motivación y la red de apoyo. Exactamente lo mismo. La motivación no es solo las ganas, no. Son las horas que le echas estudiando. El buscar más información, el seguir intentando algo aunque te cueste un montón. Es currar, vamos. El esfuerzo constante. Eso es. Y la red de apoyo, pues igual. No es solo que te quieran. Es que haya gente, tu familia, amigos, compañeros, que hace cosas por ti. ¿Cómo qué, por ejemplo? Puedes leerte algo en voz alta si lo necesitas, acompañarte a hacer un trámite, darte apoyo emocional, pero activo, ¿sabes? No solo palabras. Gente que se implica. Claro, este enfoque en la acción, en lo que se puede ver y tocar casi, me parece muy interesante, porque muchas veces hablamos de estas cosas, de la resiliencia y tal, como si fueran rasgos de personalidad. No, casi como si nacieras con ello o no. Sí, y él le da la vuelta. Es como si dijera, no, mira lo que hice yo, mira lo que hicieron otros por mí. Y esto tiene implicaciones, ¿eh? ¿Cuál es? Pues primero, que le quita un poco el halo mágico al éxito. No es cosa de tener unas cualidades innatas súper especiales. Es trabajo, estrategia, esfuerzo observable. Vale. Segundo, pone el foco en la persona, en su capacidad de actuar, pero una capacidad activa, ¿sabes? Que se ve en decisiones y comportamientos concretos ante los problemas. No es solo tener potencial. Ya. Y tercero, y esto es importante, si hablamos de conductas, pues las conductas se pueden aprender, se pueden enseñar, se pueden fomentar. Ah, claro. Eso cambia bastante la película. Ya no es solo tener buena madera, como se suele decir, sino que puedes construir tu camino, puedes aprender a ser más resiliente o a buscar apoyo de forma eficaz. Solo ser es hacer. Y esta idea del hacer como clave, pues la aplica también a la segunda parte de su análisis, la figura de los docentes. Vale, pasamos a los profesores, el segundo gran bloque. Él dice que hubo docentes que marcaron la diferencia para él, y supongo que aquí también se fijan en lo que hicieron, ¿no? Justo. Identifica 3 cualidades, pero otra vez vistas en acción. Apertura, visión y empatía. Apertura, visión y empatía. Suenan muy bien, la verdad. Pero a ver, ¿cómo se traducían en el día a día del aula? ¿Qué hacían esos profes que otros no hacían, según él? Pues mira, la apertura, según su experiencia, no era la típica declaración de somos inclusivos y qué bien. No, era la disposición real demostrada a pararse a escuchar qué necesitaba él concretamente, Ajá. a buscar formas de adaptar el material, las pruebas, a salirse un poco del camino marcado si hacía falta, una flexibilidad, pero de verdad activa. Vale, no solo de boquilla. ¿Y la visión? La visión era la capacidad de ese profesor o profesora de ver más allá de la etiqueta de discapacidad o de las dificultades evidentes. Era creer en su potencial de verdad. Ver a la persona, no solo al diagnóstico. Eso es. Y transmitírselo. Confiar en que podía aprender y llegar lejos. Y que esa confianza se notara. Eso te da un empujón tremendo, ¿sabes? Me imagino. Y la empatía entonces tampoco sería solo la palmadita en la espalda, ¿no? Para nada. No era sentir lástima ni ser simplemente simpático. Era una comprensión más profunda. Intentar entender de verdad los retos específicos a los que se enfrentaba él. Ponerse en sus zapatos. Sí, pero no solo ponerse, sino actuar desde ahí. Ajustar la forma de explicar, la comunicación, el apoyo, todo, basándose en esa comprensión real de su situación. Son, otra vez, cualidades que se ven en lo que el docente hace. Entendido. Y estas acciones de algunos docentes, según él, fueron fundamentales. Cruciales, dice. Lo cual nos lleva a una pregunta casi inevitable, ¿no? Si estas acciones individuales fueron tan importantes, ¿qué nos dice eso del sistema educativo en sí? ¿Tuvo suerte de encontrarse con estas personas o...? Es una pregunta buenísima. Lo que parece sugerir Ponce, por lo que leemos en el resumen, es que estas acciones individuales pueden ser increíblemente potentes, tanto que pueden llegar a compensar pues las rigideces o las carencias del sistema en general.
O sea que no fue solo suerte, sino que demuestra el poder que tiene un educador que se implica de verdad. Exacto. Como diciendo, mira, esto es lo que pasa cuando alguien decide ir más allá de cumplir el expediente. Es el impacto transformador de la persona. Entonces, la idea sería que, aunque el sistema pueda tener sus fallos, sus inercias, la relación humana, esa conexión profesor-alumno basada en apertura, visión y empatía activas, puede crear como una especie de burbuja positiva. Justo esa es la sensación que transmite. El poder de esa relación personal, de la actitud proactiva del docente. Sugiere que un profe sí puede, de hecho, neutralizar o al menos aliviar algunas barreras que el propio sistema, quizás sin querer, está poniendo. ¿No niega los problemas del sistema? No, no los niega. Pero resalta que la calidad humana en el aula puede marcar una diferencia brutal. Instituciones, la verdad. Pero claro, también genera una cierta tensión, ¿no te parece? Si el éxito depende tanto de tener la suerte de encontrar a estos docentes estrella. ¿Qué pasa si no los encuentras? Exacto. ¿No demuestra eso una debilidad del sistema por no asegurar ese apoyo de forma más estándar, más generalizada? Totalmente. Y esa tensión que mencionas es de hecho el camino perfecto para llegar a su conclusión final, que es donde se moja de verdad sobre esta cuestión. Ahí vamos. Después de reconocer la importancia de su propio esfuerzo, de su red de apoyo, de estos docentes clave, llega el momento de hacer balance. Sí. Y es cuando suelta esa afirmación que decíamos al principio, la que él mismo califica como provocadora, que él y otras personas con discapacidad que conocen situaciones parecidas sienten que han conseguido sus metas a pesar del sistema educativo, no gracias a él. Uf, es fuerte, sí. Y aquí es súper importante el matiz que da el resumen. Él mismo dice que su opinión personal, Sí, lo subraya. basada en su experiencia y en su contexto, no pretende que sea una verdad universal ni atacar a todo el mundo. Dice claramente que es debatible. Claro. Pero aunque sea personal y contextualizada, tiene mucho peso viniendo de quien viene. Pero, a ver, ¿cómo encaja esa conclusión después de haber dicho lo importantes que fueron esos apoyos, esos profes con visión? Parece casi contradictorio. Yo no lo veo tanto como contradictorio, sino como el resultado de poner todo en una balanza, ¿sabes? A ver, explícate. Pues como si pusieras en un plato el esfuerzo personal enorme, la resiliencia esa activa de la que hablábamos, el apoyo fundamental de la familia, amigos y esos profes excepcionales. Vale, los pros, digamos. Y en el otro plato pones todas las barreras. La falta de recursos adecuados de forma general, la burocracia, la posible falta de formación o sensibilidad de otros, las actitudes capacitistas a veces escondidas y a veces no tanto, los problemas de accesibilidad, todo eso. Las dificultades. Claro. Y su conclusión parece decir, mira, en mi caso y en el de otros que conozco, el plato de las barreras pesaba tanto que al final sientes que has ganado a pesar de todo eso, luchando contra el sistema más que sintiendo que el sistema te ha ayudado a llegar. Entendido. O sea, no es negar los apoyos que recibió, que fueron vitales. No en absoluto. Es decir, que esos apoyos tuvieron que remar muy fuerte contra corriente, contra obstáculos que el propio sistema ponía. Es una valoración del saldo neto. Exacto, del saldo neto de la experiencia. Es como preguntarse, en conjunto, ¿el sistema fue más un aliado o más un campo de minas que tuve que sortear con ayudas puntuales y mucho esfuerzo propio? Y su respuesta personal, desde su vivencia, es la segunda. Ya. Y el valor de esto, aunque sea subjetivo, es enorme, porque viene de alguien que ha navegado ese sistema desde dentro, con unas necesidades concretas. Te obliga a preguntarte si las políticas de inclusión, que quedan tan bien en el papel, Sí, se traducen siempre en una realidad inclusiva de verdad en el día a día. justo. En las aulas, en los centros. Pone el dedo en la llaga. Y nos hace pensar cuánta gente con potencial se queda por el camino. Gente que a lo mejor no tuvo esa combinación perfecta de resiliencia, de red de apoyo superactiva y la suerte de cruzarse con esos docentes clave. Claro. Si el éxito depende de que se alineen todos esos factores individuales y apoyos casi excepcionales, ¿qué dice eso sobre lo justo que es el sistema? Esa es la pregunta incómoda, pero fundamental, que se deriva de lo que él plantea. Si el sistema funcionara de maravilla para la inclusión, quizás no haría falta una resiliencia casi heroica, ¿no? Ni depender tanto de que te toque la lotería con los profes. Sería lo normal, no la excepción. Exacto. La conclusión de Ponce, aunque sea su visión, funciona como un espejo crítico.
Nos devuelve una imagen del sistema que a lo mejor no es la que nos gusta ver, o la que cuentan los informes oficiales. Señala esa brecha entre lo que se dice y lo que se vive. Es una perspectiva que invita a pensar muy en serio sobre qué significa incluir en educación. Parece que no basta con abrir la puerta, ¿no? Hay que asegurarse de que el camino por dentro está bien pavimentado para todos, sin pedir esfuerzos sobrehumanos. Totalmente. Y subraya la importancia de escuchar estas voces, las de la experiencia directa. Son fundamentales para saber si las medidas de inclusión funcionan de verdad. No vale solo mirar las leyes o las estadísticas, hay que entender cómo es la experiencia real. Bueno, pues hemos recorrido los puntos fuertes de esta ponencia resumida. Si tuviéramos que quedarnos con lo esencial, ¿cuáles serían las ideas clave? Pues yo diría que hay tres cosas interconectadas. La primera, esa forma de entender los factores personales, resiliencia, motivación, no como algo interno y abstracto, sino como acciones, como conductas concretas. Una visión muy práctica, centrada en lo que uno hace. De acuerdo. Muy aterrizada. La segunda idea fuerte sería el impacto de los docentes individuales, cuando esas cualidades, apertura, visión, empatía, se convierten en acciones reales, específicas. Eso es. Mm, Pueden tener un poder transformador enorme, incluso para compensar fallos del sistema, el poder de la relación humana significativa. Totalmente. Y la tercera, que se deriva un poco de las otras dos, es esa conclusión final crítica y personal, pero muy potente. La percepción de que el éxito se consigue a veces a pesar del sistema. No gracias a él. Exacto. Una evaluación de ese balance final, que pone en cuestión si las medidas de inclusión son suficientes en la práctica real y cotidiana. Resiliencia como acción, docentes como acción y una pregunta crítica sobre el balance del sistema. Tres ideas muy potentes. Sí, señor. Y lo interesante es que, aunque salgan de una experiencia muy personal, conectan con debates mucho más grandes sobre inclusión, sobre justicia, sobre el papel de las instituciones frente al individuo. Es una perspectiva desde dentro que aporta muchísimo. Sin duda. Y esto nos deja, como siempre hacemos, con una reflexión para llevarnos, una idea para darle una vuelta más allá de este caso concreto. A ver, La experiencia de Saúl Ponce nos enfrenta a esa tensión, individuo versus sistema. Si extrapolamos un poco, podríamos preguntarnos, en cualquier proceso de superación, sea educativo, profesional, social o incluso personal contra una dificultad, ¿cómo juegan realmente la determinación de uno, la capacidad de hacer cosas, el apoyo de la gente cercana, con las estructuras, las normas, las inercias, las oportunidades o las barreras que nos pone el sistema general en el que vivimos? Buena pregunta. ¿Dónde ponemos el acento cuando explicamos por qué alguien tiene éxito o no? ¿Y qué nos dice eso sobre cómo deberíamos pensar nuestros sistemas educativos, sociales, laborales, para que de verdad ayuden a la gente a avanzar, en lugar de ser un obstáculo más? una pregunta clave, sí. Sobre esa danza compleja entre lo que podemos hacer nosotros y lo que nos permite o impide el entorno. Sin duda, una reflexión potente para seguir explorando. VoiceOver activado. Zoom.us. Zoom. Audio ahora reactivado. Muy bien, pues allí está la conclusión, el resumen de mis amigos hechos por AI, que pues espero haya sido claro sobre lo que he venido hablando en esta tarde, en este mediodía, noche, mañana, independientemente del horario. Y pues nada, mi respuesta a la pregunta del título, que si estudiar como persona con discapacidad es a pesar del sistema o gracias a él, me parece que es clara, ¿no? Ha sido al menos en mi experiencia a pesar del sistema en lugar de por méritos del mismo. ¿Qué dices tú que me estás escuchando del otro lado? ¿Qué piensas? Espero que te haya dejado cuestiones a meditar y a aplicar en tu propio contexto. Y pues aquí estoy atento por si hay comentarios o preguntas al respecto de lo que he compartido el día de hoy. Lalo, Fati. Claro que sí, Saúl, pues primero que nada, muchísimas gracias y pues vamos a pasar a la pequeña sesión de preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo que quieran pues Realmente. cuestionarle aquí a nuestro querido Saúl acerca de su educación, de lo que sea? Pues aquí es el momento, es el espacio.
No, hombre, tengo muchas preguntas para hacerte, pero creo que te las guardo para una entrevista. No, hombre, muchísimas gracias por tu charla, estuvo muy buena y también la participación de los amigos. Un Sí, muy sí, buen sí. resumen. Sí, por ahí creo que me preguntaban en el chat Ah, si sí, cómo había hecho el resumen, ¿no? sí, Ujú, de hecho. Sí, es una aplicación de Google que se llama Notebook LM. La ujú. pueden descargar, es gratuita y allí pones la fuente de la cual quieres que se haga el resumen. Puede ser texto copiado, un PDF, un audio, un enlace de YouTube, etcétera. Y ya la aplicación hace el resumen automáticamente. Le lleva entre 5 y 10 minutos hacerlo. Te lo hace tanto en audio, como lo acabamos de escuchar, como en texto, ya por si tú lo quieres usar en una presentación o algo así. Entonces es muy sencillo el proceso. Sí, sí, claro, de hecho, creo que permite hasta 50 fuentes en un documento, si no mal recuerdo, en un cuaderno. Sí, Creo que así sí. es. No, no tengo el número exacto de las fuentes, pero sí, sí, la verdad es que te permite muchas cosas. Sí, Sí, muy así buen es. amigo. Muy útil, muy Muy útil. bueno. Sí, Pues entonces nadie tiene alguna pregunta. creo que no. Beto, Mano tú, levantada. Albert a levantó la ver, mano. ahora sí. Ándale, vete USB. ya. Pues ahí activa tu micro, Beto, con confianza para que ¿Qué preguntes. tal? ¿Me escuchan? Sí. Sí, Ok, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un gran gusto saludar desde Catepec. Este, amigo, fíjate que, bueno, más que pregunta, no una comparativa, sino algo similar a lo que yo viví cuando mi hermano, y yo ingresamos a la secundaria en una escuela, pues normal, si se puede llamar así. Entonces, sé que cuesta mucho trabajo el ser aceptados en una escuela de muchachos que ven. Porque pues nos cuesta llanto, nos cuesta muchas noches sin dormir. Por ejemplo, en el caso de mi señora madre, le costó mucho, pues ahora sí que un poco, ahora sí que llanto y noches sin dormir. Cuando entramos el primer día se tuvo que salir porque no aguantaba la presión, pues la de las miradas de los demás. Y entonces, pues, ahora sí que en resumidas cuentas, pues sí nos costó mucho. Entonces, amigo, es un comentario más que nada para que personas que están viviendo lo mismo que tú se animen, eh, pues ahora sí que tomando la palabra Mano de, levantada. Albert levantó. o sea, ahora sí que, digamos que como que haciendo como tipo conferencias con los maestros, con los directivos de la institución, para que a su vez puedan trabajar con nosotros. Sé que cuesta mucho trabajo, entonces, este, Mano levantada. amigo, bueno, tú que eres ciego Mano adquirido, levantada. ¿qué tanto trabajo te ha costado o no en ese sentido adaptarte a Albert este levantó la mano. mundo, Sí, digamos, nuevo para ti? sí, 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 Albert. Fíjate que es muy agradable el comentario que haces. A título personal, a mí ya en la secundaria, quizás si hubiéramos tenido algunos otros recursos, me hubiera gustado continuar, incluso pues a pesar de esta maestra, de este comentario, etcétera. Sin Muy embargo, cierto. pues mi mamá conocía prácticamente nada sobre a lo mejor pues demandas que podía hacer o dónde meter alguna queja, o a lo mejor Claro. ella optó, dijo, pues creo que va a ser más fácil meterlo acá y demás, ¿no? Pero Sí, 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 en la licenciatura yo ya estaba trabajando, entonces la verdad es que ya tenía yo muchas más herramientas, ya tenía más conocimiento para, en dado caso de ser discriminado por algún profesor o profesora, que sin duda se presentaron un par de ocasiones por ahí, pues yo ya sabía cómo defenderme, ¿no? Ya no era aquel niño de secundaria que pues se puso a llorar después de lo que la maestra le dijo, sino que yo ya sabía cómo defenderme, cómo argumentar, cómo quejarme, etcétera, etcétera. Y la verdad es que fue un proceso muy tranquilo porque, repito, Albert, y lo remarcaba en la charla, a mí sí. algo que me ayudó es que yo sabía cuáles eran como mis virtudes y siempre las puse al servicio también de mis compañeros y de mis propios docentes.
Entonces ya a mis compañeros no les costaba ayudarme porque ellos decían, pues nosotros también recibimos algo a cambio, no nada más es de que Saúl siempre quiere, Saúl siempre necesita, Saúl siempre pide, sino que también decían, ok, pues no nos cuesta ayudar a Saúl porque él también nos apoya con lo que está a su alcance. Entonces, eso facilitó mucho el proceso en la licenciatura. Ahora también en la maestría pasa lo mismo, pero sí, en cuanto a la licenciatura, tal fue el apoyo de los compañeros, de los docentes, de mi familia, etcétera, que de 20 alumnos que éramos en la licenciatura, solamente dos nos graduamos por excelencia académica, una compañera y un servidor. Entonces, cuando... Perdona que te lo reitere, Sí, pero para ti, aunque a muchos les dé coraje, pero fue un logro muy importante y sí, bendecido. Siéntete afortunado, sí. de verdad, en ese sentido. Sí, 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 la verdad es que sí, sí es, esta red de apoyo que he tenido ha sido fundamental y, y pues nada, ¿no? Como digo, seguramente algo les servirá, algo que puedan aplicar en su propio contexto, porque Por cada quien supuesto. tiene su propia situación, pero pues siempre es un placer compartir y aprender de todos, ¿no? Gracias, amigo, por tu atención y verdad que estas charlas que estamos teniendo, en verdad, nos animen, de verdad, a que no nos escondamos, no nada más en el mundo de discapacidad, sino para tener una desenvolvencia en la sociedad, porque eso es lo que nos hace falta. Es tarea nuestra hacerlo y pues ahora sí que ánimo, amigo. Te envío un Sí, gran muchas abrazo, gracias. Muchas que Dios gracias, te amigo. bendiga Un placer y igual. estamos en contacto. Bueno, pues después de esta gran participación de Albert, ¿alguna otra pregunta, alguna otra cuestión? Bueno, pues Saúl, ¿algún medio de contacto, alguna red social, algo donde te podamos seguir? Sí, pues me encuentran allí en Facebook y en Instagram como Saúl Ponce GTO, que son las siglas de Guanajuato, Saúl Ponce GTO, y pues allí estamos a la orden, ahí comparto de repente reflexiones o cursos o Ujú. conferencias, etcétera, y pues allí estoy para servirles. Y pues Sí. nada, muchas gracias por la invitación y que cumplan muchos años más y que se sigan De Globo para todos. fortaleciendo. Muchas gracias por la Sí, publicidad. muchísimas gracias. Vamos a pasar tu página también por ahí por Axopod para que la sigan los chicos y las chicas. Muy bien, muchas gracias. Exactamente. Pues gracias a Gracias, ti. Saúl. Eh, pues bien, chicas, chicos.